El fútbol femenino en Colombia ha sufrido grandes transformaciones, evoluciones y cambios que han afectado a las mujeres dentro de este deporte. Eso sí, tenemos que decir que desde el 2017 la implementación de la liga como la tenemos hoy en día ha afectado en positivo. Sin embargo, ha sido un camino bastante largo. Para ver los primeros atisbos del fútbol femenino dentro de nuestro país tenemos que viajar a 1971 al Valle del Cauca en su primer partido de exhibición entre mujeres del Deportivo Cali y el América de Cali, quienes reunieron las máximas exponentes de ese momento del fútbol del Valle para integrar estas dos escuadras. Desde aquel año surgió el fútbol femenino dentro de nuestro país, ya que gracias a ese partido amistoso se impulsó el descubrimiento de varios equipos que aún eran amateurs. Eso sí, 16 escuadras se confrontaban en el Estadio Panamericano de Cali para disputar uno de esos torneos. Eso sí, se hacía, a veces no. Cada año se intentaba realizar, pero ya sea por presupuesto o por falta de jugadoras, a veces se realizaba o a veces no. Y así, aún teniendo torneos totalmente regionales, llegamos a 1991, un año fundamental para el fútbol femenino mundial, también para el colombiano, en donde se integraron los primeros campeonatos que se acercaban al profesionalismo. ¿Y por qué les digo que es bastante importante a nivel mundial? Porque se realizó la primera Copa del Mundo en la historia. Aquella primera Copa del Mundo realizada en China ocurrió 61 años después de la Copa del Mundo masculina, un hito totalmente histórico para el fútbol femenino que empezaba a afianzarse, pero aún le faltaba bastante fuerza, sobre todo en nuestro país. Y como en toda antiquísima historia, hay que hablar de las heroínas, aquellas rebeldes que se enfrentaban a la sociedad que les daba la espalda, no las consideraba como jugadoras de fútbol. Y hay que hablar de 4 protagonistas que marcaron la historia del fútbol femenino dentro de nuestro país, de diferentes regiones, con diferentes estructuras y educación, pero aún así aportaron su granito de arena, su volcada de arena para que el fútbol femenino en Colombia se pudiera realizar. Nuestra primer gran heroína es Amparo Maldonado. Posee el relato más antiquísimo del fútbol femenino dentro de nuestro país. Integró aquel partido de exhibición entre el Deportivo Cali y el América de Cali, además de jugar varios torneos regionales del Valle del Cauca. Nuestra segunda heroína, Miriam Guerrero. La bogotana fue la primera capitana de la selección Colombia en toda su historia. Además, a finales de la década de los 80, se convirtió en la primera mujer en estudiar en el Instituto Central de Educación Física en Moscú. Algo totalmente histórico para las mujeres en Colombia y que nunca antes se había visto. Así comenzaba su historia. Eso sí, años después regresó para integrar un equipo de fútbol masculino en los torneos regionales, integrando el Club Deportivo Vida en el torneo Marcas de Bogotá. Sin embargo, solo pudo disputar 30 minutos por reglamento, y es que los jueces decían que al ser mujer no pertenecía al sector del fútbol aficionado, algo totalmente insólito que lo iba a cambiar la Universidad Nacional, que le otorgó el permiso de integrar uno de los primeros equipos femeninos conocidos, desembocando en sus primeras experiencias como directora técnica, además de crear la selección femenina de fútbol de Bogotá. Además, en el 2013 se convirtió en la primera mujer en ser directora técnica del fútbol femenino de Selecciones Colombia. Y en nuestra lista no podía faltar Liliana Zapata, la fundadora y directora técnica de Formas Íntimas durante 15 años. Ella pudo entrenar y sacar al espectáculo a jugadoras como Cata Usme, Daniela Montoya, Diana Ospina, entre otras superestrellas que hoy brillan en la Selección Colombia. Formas Íntimas se consolidó como uno de los equipos banderas de la formación de las jugadoras.
Nancy Mora es la última de nuestras heroínas, y es que esta jugadora tuvo una larguísima carrera, sobre todo desde el fútbol amateur hasta rozar en 1998 la profesional, la selección Colombia, siendo así una de las jugadoras más longevas. Hasta los 40 años logró jugar Nancy dentro del fútbol profesional. A pesar de que Colombia era invitada a los suramericanos, por ejemplo el de 1998, en el 2003 es donde se vio un leve batacazo, en donde la selección tricolor logró la tercera posición del suramericano, tras Brasil, que ya tenía un campeonato medianamente consolidado, y Argentina. 5 años más tarde, gracias a todos los procesos que había vivido el fútbol femenino, que no era muy bien apoyado, se logró el primer título, un suramericano sub-17 que se jugó en Chile en el año 2008. Pero es que habían bastantes figuras. Yorely Rincón, Natalia Gaitán, Tatiana Ariza eran algunas las que más destacaban. Así el fútbol femenino comenzaba a hacer noticia. Era el 2008 y el concepto de la liga femenina aún estaba distante. Eso sí, entre el 2008 y el 2016, cuando se empezó a hablar ya de la liga, pasaron bastantes hitos que tenemos que recordar sobre la selección Colombia femenina. Por ejemplo, en Copas Américas se han conseguido en este lapsus de tiempo 2 subcampeonatos, 2010 y 2014. En los Juegos Panamericanos consiguieron una 4ª posición en el año 2011 y un subcampeonato en el año 2015. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe consiguieron un subcampeonato en el año 2014, además de 3 títulos de los Juegos Bolivarianos. Por si fuera poco, se clasificaron 2 veces a la Copa del Mundo en los años 2011 y 2015, en este último consiguiendo uno de los mayores triunfos del fútbol colombiano femenino ante Francia por 0-2, llegando hasta octavos de final, perdiendo ante Estados Unidos. Eso sí, también se clasificaron a 2 Juegos Olímpicos, en Londres y en Brasil. Desde el año 2016 comenzaron las charlas para crear la Liga Femenina. Un año después se llevó a cabo el primer campeonato femenino aquí en Colombia. Eso sí, con muchos traspiés, pero un hito totalmente relevante. Iba a ser el de la final quien le iba a dar la coronación a Independiente Santa Fe. Pero es que lo verdaderamente importante es que se iba a romper un récord de asistencia con más de 33,000 espectadores viendo la final de aquel campeonato. A los 18 equipos que integraron el primer campeonato se le agregaron varios otros, entre los que destaca Junior y Atlético Nacional, pero sin duda alguna la liga iba a ser dominada por Atlético Huila, uno de los equipos más sólidos no solo de Colombia, sino de todo el continente, porque no solo iba a quedar campeón de aquella liga, sino también de la Copa Libertadores. Todo ello de la mano de una de las banderas de toda la historia del fútbol femenino de Colombia, la 10, la inigualable Yorely Rincón, se convertía en una de las mujeres que iba a levantar por primera vez una Copa Libertadores para nuestra nación. Y así fue como el primer año oficial de la competencia transcurrió, entre evoluciones, cambios y transformaciones. Sin embargo, en los últimos años no se ha visto eso. La falta de apoyo, los pocos ingresos y la escasa televisación ha sido uno de los factores más importantes para el impedimento de que el fútbol femenino pueda evolucionar. Santa Fe con 3 títulos, América con 2, Cali Huila
con uno son los grandes equipos que se han llevado los campeonatos del fútbol femenino en Colombia. Aún así, tenemos que recordar que este fútbol no está bien del todo, apenas son meses los que disputan las mujeres y de a poco se va tornando algo extraño de que no haya ninguna evolución, ningún apoyo y ningún respaldo totalmente sólido para que el fútbol femenino en Colombia pueda crecer de la mejor manera.